Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un consejero de internautas, de personas, de indígenas y de emigrantes que escogió ese trabajo, ser un consejero de internautas. A mí no me interesa ser presidente, no me interesa ser alcalde, no me interesa ser funcionario público. A mí me interesa que usted piense, que usted razone, que usted aprenda, que usted se dé cuenta, que usted no sea embobado por los medios de comunicación, que no sea embobado por los políticos, que no sea embobado por las guerras, que no sea embobado por el dinero. Y para poder hacerlo, hoy les tengo que hacer una reflexión sobre lo que está pasando en Colombia y Estados Unidos fundamentalmente. Y es que Estados Unidos y Colombia van camino a una guerra civil de baja intensidad, una guerra civil asimétrica de baja intensidad. Esto es algo nuevo, pero ya Colombia vive una guerra civil asimétrica y de baja intensidad desde 1900, en que le quitaron Panamá, 1903, y comenzó la guerra de los 1000 días, como ya les he dicho. Luego, en los años 60, empieza la guerra de guerrillas, la guerra de la guerrilla, y en los años 80 empieza la guerra del narcotráfico. Pero esta guerra que vive Colombia ahora se ha convertido ya en protestas en el país donde el capitalismo jamás ha dado su brazo a torcer. En Colombia, el capitalismo ha sido amo, señor y dueño de ese país desde el mismo día de su independencia hasta el día de hoy. 200 años que ha vivido el capitalismo, primero salvaje y luego industrial, y ahora pues el capitalismo que está comenzando a vivirse, que es el capitalismo ecológico, pero básicamente ha vivido el capitalismo en todas sus dimensiones. Estados Unidos, por supuesto, lleva el capitalismo 50 años antes que Colombia. Y Estados Unidos es el creador del capitalismo industrial, o por lo menos el mayor innovador del capitalismo industrial y el mayor innovador del capitalismo, porque por supuesto el capitalismo fue creado desde Roma y llegó al capitalismo comercial a través de España e Inglaterra, y el capitalismo industrial a través de Inglaterra y Estados Unidos. Pero en este momento Estados Unidos está viviendo una guerra civil, camuflada, diferente. ¿Cómo sabemos que están en una guerra civil? Porque hay tiroteos. Vea cómo se mata a la gente. Así empezó la guerra civil. La guerra civil en Estados Unidos en 1860, en los años 60 del siglo XIX, empezó de la misma forma. Matar al que no me le gusta. Era el país de los pistoleros. Igual que lo es ahora. ¿Y cómo se convirtió en el país de los pistoleros? Porque la independencia de los Estados Unidos, de Inglaterra, no la hace un ejército, le hacen guerrilleros. Es decir, la guerrilla se origina y tiene una forma como mecanismo de guerra en Estados Unidos exitoso. Y la guerrilla norteamericana, que se llama la guerra de los partisanos, de los guerrilleros, partisanos, los vecinos que se arman y salen a combatir al ejército inglés, es
la que le da la independencia a Estados Unidos. Pero luego, con Andrew Jackson, van a quitarles tierras a los indios y todos los norteamericanos se ponen una pistola al cinto y se vuelven cazadores de indios y a matar indios para quitarles sus tierras. Y entonces nacen los pistoleros, de ahí vienen un montón de colonos, como ya les he contado a ustedes, como admitieron la religión luterana, entonces les llegaron un montón de genocidas nazis, de genocidas ingleses, de genocidas holandeses, que venían con una idea racista y querían tierras, y la única forma definitiva de quitarle las tierras a los indios era matándoles. Cuando ya no pudieron y se cansaron de matarlos, les cogieron y los metieron en unas reservaciones. Y así nació Estados Unidos. Quisieron hacer lo mismo con México, pero tuvieron el problema de que ya México tenía, cuando llega eso, ya México tenía más de 2 siglos de gente que habitaba en ese territorio 200 años y que hablaban y que tenían escritura y que tenían religión y que no se les podía sacar así nomás. Entonces los asimilaron. Ustedes vean la película del zorro y ven cómo el zorro se convierte en un vendepatria. Entrega California a los gringos y los malos son los españoles. Y entonces eso no era cierto, porque los españoles, desde el mismo comienzo de la conquista de América, fueron los primeros que crearon derechos humanos. Y la independencia de América se produce porque los españoles deciden eliminar el concertaje y las encomiendas. Y cuando los españoles deciden eliminar las concertaje y las encomiendas, es decir, quitarles a los patrones, los indios, y quitarles el concertaje, es decir, eliminar la deuda eterna de los indios con los patrones criollos se levantan contra España y entonces vienen las guerras de la independencia. La guerra de la independencia de América no la hacen los pobres. La guerra de la independencia la hacen los ricos. Si no, vayan ustedes a ver quién era Simón Bolívar, el hombre más rico de Venezuela. Vayan a ver quién era San Martín. ¿Quién era O'Higgins? Era hijo del virrey. ¿Cómo es eso? ¿Quién era Manuela Cañizares? Era la dueña del valle de Cotocollao, de la hacienda más grande del norte de Quito. ¿Quién era Juan Salinas? Era el dueño de todas esas haciendas que ahora son de Sangolquí. ¿Quién era Juan Pío Montúfar? Todos eran terratenientes. ¿Y quiénes les apoyaban a los terratenientes? Los curas. ¿Y por qué les quitan? ¿Por qué los curas? Porque primero les sacan a los jesuitas y luego les dicen a los curas también que tienen que liberar a los indios y también que tienen que pagar impuestos. Y eso ya no les gustó. Y ahí comienza toda la revuelta de América Latina. Es decir, cuando los españoles deciden ser buenos, después de siglos de ser explotadores y malvados, el rey decide que ya eso se acabó. Les decide cortar ya por lo sano a los privilegios de los conquistadores españoles. Estos se levantan, se rebelan contra el rey de España y tenemos la independencia. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos no es porque les cobraban más impuestos y atacaron a un barco con té. Se produce porque los indígenas se unen con los ingleses para vencer a los franceses, y el rey de Inglaterra les obliga a los colonos norteamericanos a devolverles y a no invadir las tierras del estado de Ohio, de las tierras que estaban al ladito de Virginia. Y entonces George Washington, que ya tenía 4.000 hectáreas y que tenía 20.000 hectáreas ya en las tierras de los indios, se une con todos los que ya se habían rifado la tierra de los indios
y se levantan contra los ingleses y luego con Andrew Jackson van encima de los indios y les quitan todo. Es decir, el problema no fue que los ingleses eran malos, que no había libertad, no, era que no les permitían quitarles las tierras a los indios. Esa fue la razón que les dio la libertad con las que nació Estados Unidos. Y Estados Unidos no nace como un estado donde se vive la libertad. Mentira, la libertad para los ricos. A los negros no les quisieron dar la libertad, tampoco les quisieron dar igualdad, tampoco les dieron igualdad a los indios. No, a los indios hay que matarlos. Y confraternidad, ¿confraternidad? ¿Qué confraternidad? Aquí no hay confraternidad. Les matamos y punto final. Matamos indios y matamos mexicanos y matamos a todo el que quiera quitarnos tierras. Se acabó la confraternidad. Ese fue el verdadero origen de nuestra independencia. Pero ahora Estados Unidos está viviendo una guerra civil. Y esta guerra civil es igual, tiene el mismo origen que tuvo la guerra civil. La guerra civil entre Estados Unidos y del norte y del sur fue debido a que no se aceptaba que la libertad de los negros. Porque los negros, igual que pasó lo mismo que pasó cuando el rey Carlos III decretó la libertad de los indígenas en las tierras de América y acabó con el y acabó con la esclavitud, porque desde 1850 ya no había esclavitud, ya se abolió la esclavitud. Entonces, en ese momento vino la guerra. En 1850 se abole la esclavitud y los que no quieren aceptar la abolición de la esclavitud se van contra los que sí aceptan la abolición de la esclavitud. ¿Y quiénes son los que aceptan la abolición de la esclavitud? Los que aceptan la abolición de la esclavitud son aquellos de los estados del norte. ¿Y quién es el país que decreta la abolición de la esclavitud? Es Inglaterra, en 1850. Ellos hacen la abolición de la esclavitud. ¿Y por qué hacen la abolición de la esclavitud? Porque los estados del sur de Estados Unidos eran los competidores de Inglaterra en la fabricación de textiles. Y Estados Unidos e Inglaterra comienza la industrialización del textil y copa todo el planeta Tierra con sus ropas, con sus textiles. Y necesita algodón. Y el que tiene mayor provisión de algodón son los estados del sur de los Estados Unidos. Y esos estados del sur de los Estados Unidos tienen esclavos. Y Inglaterra comienza a producir algodón en todos los países que tenía en sus colonias. En todas partes comienza a producir algodón. Pero Estados Unidos era el que mantenía, los estados del sur de Estados Unidos eran los que mantenían el precio del algodón. Y la forma de de quebrarles, era quitándoles los esclavos y obligándoles a pagar un sueldo, porque el trabajo de los esclavos era gratuito, entonces era ilegal competir. Mientras a ellos les costaba pagar a los obreros, a los terratenientes de Estados Unidos no les costaba nada explotar a los indios, a los negros. Entonces ahí se crea la guerra entre los estados del norte y los estados del sur. Hoy Estados Unidos enfrenta una guerra porque los estados industrializados ya no tienen trabajo porque las máquinas reemplazan a los seres humanos. Y los estados no industrializados y los que tienen más desarrollo de nuevas tecnologías, como California, esos estados tienen trabajo. Pero los estados del centro de los Estados Unidos que viven de la agricultura, que son proveedores de alimentos, donde las máquinas están sacando a los trabajadores, son los que están perdiendo trabajo. Y para disimular que las máquinas son las culpables y no los migrantes, les culpan a los migrantes. Entonces ahora viene una guerra contra los migrantes. Y la guerra de los Estados Unidos es una guerra contra los migrantes. Y este es el comienzo de la guerra civil norteamericana que está empezando ahora.
En cambio, la guerra de Colombia es una guerra que se produce porque los millonarios de Colombia, que están en el centro de Colombia con su clave en Bogotá, pretenden seguir siendo los grandes terratenientes, los grandes exportadores y los grandes exportadores, mientras que la periferia de Colombia, que es la que tiene las fronteras, y que tiene los valles, y que tiene los llanos, y que tiene el Pacífico, comienza a morirse de hambre y de incomodidad, y están cansados de que ese país esté bajo las manos de estos millonarios encabezados por Uribe. Muchas gracias.